En los episodios de diciembre del 2017, cuando se discutía en el Congreso en la fórmula jubilatoria, que le bajaba la jubilación a todos nuestros abuelos, recuerdo que corría gendarmería y yo intenté saltar por una valla y me caí. Y en el momento en el que me caí, dije, me parece que ya está. Que no corro más rápido que la policía, que no estoy ágil y que hay una generación entera de fotógrafos que son más jóvenes, que van a fotografiar esto mejor, y que hay un momento para retirarse. Y bueno, aquellos días fueron los últimos en los que yo creo que voy a estar en un conflicto en la calle. ¿Y prende bien luces, motor y eso? Ahí te lo muestro. Sí, las prende bien. ¿Viste? Te abro el capó. Dale. ¿Hace mucho que lo tenés? Y era de mi viejo. Así que de toda la vida. Y no lo usás mucho. No. Cada tanto lo prendo para mantenerlo, pero no. Es hora de largarlo. Dale, apaguémoslo y... En este mundo plagado de imágenes que se matan unas a otras, muchas veces me pregunto para qué fotografiamos. ¿Para entender? ¿Para dar testimonio? ¿Por placer? Soñé una escena muy nítida, casi fotográfica, bien compuesta. Era una hilera de chicos en pantaloncitos cortos. Venían corriendo, algunos saltando. En mis sueños los veía desde abajo. El primero fuera de foco, los demás iban afinando una línea que se formaba hacia el fondo y le daba mucha profundidad a la imagen. Me desperté tratando de hacer fuerza para que esas figuras no se desvanecieran en mi cabeza. Ya salido de esa duermevela y totalmente despierto, me vi a mí mismo en ese sueño. Éramos los pibes del barrio que veníamos de jugar a la pelota en los descampados del viejo puerto, hoy Puerto Madero. Vivía en lo que hoy es el microcentro porteño y aquel era nuestro único espacio verde. Sentí que tenía que pisar esas calles nuevamente, ver el portal de la casa en la que nací. Fui el domingo a la tarde para ver ese sitio sin gente, sin la vorágine de los hombres de negocios. En una de esas calles que dan al bajo porteño se dibujaba un último manchón de sol, una lengua de luz, algo efímero que en unos minutos no estaría más. Tuve ganas de tomar una foto de ese instante fugaz. El sentido de esa foto era retener el tiempo, como si esa luz
fuera el último vestigio de mi infancia. Seguro que la imagen del sueño se iría evaporando, pero me quedaría la foto para recordarla. Quizá allí estaba la respuesta de para qué fotografiamos. ¿Y a ver esto? No tengo presionado. A ver esta. Esta no se ve nada. Acá estás de pirata. Sí. Ese trajecito te lo hizo José, qué bueno que era. ¿Quién era José? El sastre de Jaro. Fuimos con Inés a comprar a los gallegos todas las telas y te hicimos el traje de pirata. José te hizo el traje de pirata. Qué lindo el visor. Sí, se ve bien, ¿eh? Perfecto. Se ve genial con el visor. Ah, estás con papi. Te está enseñando a andar en bicicleta. Qué linda. ¿Y eso dónde es? Eso es el Mar del Plata. Sí, ya sé que es en Mar del Plata. Todo es en Mar del Y Plata. será la pero- Plaza Mitre, ¿verdad? Ah, la Plaza Mitre. Que esa plaza tenía el lugar para los karting y unos lugares para andar en bicicleta adentro. Y ahí tenía ese cisne también estaba. No, eso me dijiste que era el Parque de Camet. Ah, del cab- A ver si hay otra. Ay, qué lindo. Ya qué chiquito, qué rubiecito que era. Mirá, es de primer inferior. ¿Te acordás cómo se llamaba mi maestra? Leonor. ¿No te acordás? Me acuerdo porque la adoraba. Y yo, Leonor el apellido Ricciardi. nunca le supe. 1960. Mirá, primer inferior. O sea, qué viejo que soy. No había Empezaste, primer inferior, después había primero pero superior. empezaste con meses menos de lo que te correspondía. ¿Y vos que en Mar del Plata trabajabas en Harrods, entonces yo iba a la playa con quién? ¿Con la abuela? El primer año fuiste con mi mamá, después con la abuela. ¿Sí? ¿Con la abuela Victoria? No Sí. bueno, pero yo No, no me ¿te acuerdo. acordás A papá que- no le gustaba mucho el agua. Mi papá iba a la playa por nosotros porque después iba con Raúl a las carreras. Sí, claro, a él le gustaban las carreras. Y a Lo Raúl único que también. le gustaba eran las Y a carreras. Raúl también. A ellos les gustaban las carreras. Yo me acuerdo que papá cuando ya era más grande, pateaba. ¿Te acordás que papá había jugado al fútbol y me pateaba y yo En Tigre, trataba papá. de hacer, sí, Papá fue... de ser arquero? Pero Oh. bueno, menos mal que no me gustó después ser arquero. Creo que no me gustó porque papá me hacía todos los goles. Claro, pateaba como si estuviera en la cancha. Está bien, pero vos querías ser jugador de fútbol. Sí, pero no, bueno, me has desilusionado porque no fuiste ni cura ni jugador de fútbol. Bueno. Pero mira, eso que me preocupaba tanto trabajar los domingos, me pasé años trabajando los domingos yendo a la cancha a hacer fotos. De mi infancia tengo más recuerdos de la época de Mar del Plata. Porque en esa época vivía 7 meses en Mar del Plata y 5 en Buenos Aires, porque mis viejos laburaban en Harrods y los mandaban a la sucursal de Mar del Plata. Y ahí empecé la primaria. Iban a dar con en esa época eran los bañeros, ahora son guardavidas.
Todas las mañanas cuando ellos iban a ver cómo estaba el mar, pero de chiquito, tenía 5 o 6 años y me llevaban. Y después creo que mi primer recuerdo de la infancia es el mar. El mar es, de hecho, aún cuando se me llena la mente de humo, no necesito ir a ver el mar. Hola. ¿Qué haces, Gaby? ¿Cómo ¿Cómo estás? andás? ¿Bien, Eduardo? Bien. ¿Cómo lo ves para hacer lo que habíamos dicho? Pintarlo acá, va, a ver si lo podemos dejar más plateado, ¿no? Pero... En los paragolpes los ponemos nuevos, o los mandamos a cromar. ¿Y si no lo podemos pintar directamente? También, si querés, lo Sí, pintamos. pintémoslo. Pintémoslo porque la idea es que se vean un poco, no es para andarlo. La cuestión es ver si vos podés pintar esto de verde, ¿Sí? como un verde... ¿Te acordás de los Falcon de la época de la dictadura? Sí, buscame una foto y mándamela que me la Bueno, dale. mande. Sí, te mando una foto de pintar esta partecita, esto, Sí, hasta acá, nada más. sí, De los dos lados. Pintar ese pedacito. sí. De acá adelante. Sí, la chapa esta. Ah, y otra cosa. Vamos a sacarle las chapas patentes. Porque no tenían. ¿Está bien? Y ahí lo dejamos también con la pintura que tiene. Después la chapa la ponemos por ahí adentro. Claro, mirá, ahí hay un agujero directamente. Claro. Bueno, no importa, yo qué sé. Ellos, no, si compramos fibra de vidrio, Eso se le puede poner bueno, un poquito. le damos más o menos la forma, como Sí, está bien, bueno, eso. Darle una forma. para que quede armadito el tipo. Claro, para que no se caiga a pedazos. Dale, apaga la luz. Vale. No, un poco más de aire. Porque tiene que aparecer este que está atrás, que es Burruchaga. Ver aparecer la imagen en el revelador es como la esencia de la fotografía. Creo que se perdió mucho con la fotografía digital, esa cuestión de primero revelar, de tener la paciencia, el hecho de sacar una foto ahora y que la digitalización te permita enseguida verla, me parece como que le restó paciencia a los fotógrafos. Y me parece que una de las grandes virtudes que tiene que tener un fotógrafo, aparte de la curiosidad y de la velocidad, es tener paciencia. Paciencia para saber mirar, paciencia para estar en algunos lugares donde aparentemente no pasa nada y de repente hay alguna escena que cambia esa perspectiva.
Y también paciencia para el proceso, para revelar la película, para fijar la película, para mirar el negativo, para copiarla. Y después esa cuestión que es mágica. Tirás un papel que está en blanco y de repente se crea una imagen. Yo después de 50 años de estar copiando me sigue pasando lo mismo. Es un misterio y es una cosa alquímica para mí. Y hay magia y química y ciencia y arte. ¿La ponemos acá para verla mejor? Dale. Cuando la copié en el laboratorio ahí del Estadio Azteca, creo que esto tenía, así. ¿cómo con la hiciste? ampliadora, y porque además copiaba chiquitito, en 20-25. Claro. Entonces tenía una ampliadorita chiquita. Vos tenés detenedor, yo no usaba detenedor. Del revelador al fijador. Y después tirabas todo. Y del fijador, sí, claro. Y del fijador a un poco de agua. Y además se me había cortado el agua. Así que tenía una jarrita que iban a hacer café. Que lo primero que hice fue tocarla, a ver si no estaba caliente. Y ahí se lavó un poquitito, la secaba con alcohol y al transmisor, a transmitirla. Y después tuve que fijar la película. La copia esa no, porque la copia se la regalé a Maradona. Creo que la debe haber tirado, porque él decía que no la había hecho con la mano, así que no le debe haber gustado. La pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona es un drible, se va entre tres, siempre Diego, genial, 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 tocó para Valdano, entró Maradona, tocó el cinto, apareció, vamos, ¡gol! ¿Y acá cuánto hace que estás? Y acá estoy hace más o menos, sí, más de 10 años. Año 2007, 2006. Qué lindo lugar. Y este lugar tiene la ventaja de que es muy grande, entonces puedo tener a la vista Un montón de cosas claro, muchas cosas de diferentes épocas que son simultáneas en el momento y que son muy distintas en cuanto a... Bueno, no tan distintas, pero son de diferentes momentos, estilos, etcétera, ¿viste? Entonces es una buena manera de poder tenerlas a la vista, ¿no? Que eso es muy importante. Un día iba en un colectivo y vi un dibujo tuyo. Y me acuerdo que tenía una reunión y yo dije, no importa, necesito ver ese dibujo. Y entonces bajé, entré, me quedé ahí como 10 minutos viendo ese dibujo y pensando en algo que me movió, que es la belleza. Porque de mi cámara nunca pudo, o cuando yo me crié en la fotografía no salían bellezas. Era como algo que yo necesitaba dar testimonio, no era la belleza. Y a mí hay una cosa que me genera como mucha alegría en tu laburo, que es la belleza, la cuestión que imanta la mirada. La foto tuya de La mano de Dios. Sí. Digamos, esa foto, es decir, nadie cuestionaría la belleza intrínseca de esa foto, aunque no se pueda saber dónde reside exactamente el puntum de la llamada belleza, ¿no? Depende mucho de la mirada y el magnetismo es mutuo. Vos proyectás magnetismo, no solo recibís. Cuando vos te bajás del colectivo, vos estás proyectando algo. Tu mirada es el vector. El vector no viene del cuadro, el vector sale de tu mirada. Cuando te bajás del colectivo y vas y te quedás frente al cuadro, ese vector te induce a reaccionar frente a un objeto que, según este efecto, consideras bello. Es fenoménico, ¿no? Yo creo que la belleza es un fenómeno o un fenómeno que sucede y que eventualmente, al suceder, los protagonistas o el que detecta ese fenómeno lo llama así.
¿Eso es Marruecos? Esto es Marruecos, sí, íbamos caminando con mi hija por la Medina de Fez. Ella iba primero porque era un pasillito. Y se da vuelta y me dice, ufa, papá, ya sé que te vas a quedar media hora acá. Porque ella vio la luz y sabía que me iba a quedar ahí. ¿Viste cómo el ambiente determina la Sí. cosa? Yo empezaría con la atmósfera, ¿no? Entonces iría de la luz a la sombra, ¿no? Entonces no empezaría por el negro intenso. Empezaría por buscar, sí, muy someramente, y trataría de esfumarlo lo más posible, ¿no? Un primer plano de valor medio en la versión, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto también es... Entonces, ¿ves? Yo tengo más o menos acá, una especie de zona de luz y sombra que es más como aleatoria a lo que la foto quiere. Entonces, después, de repente, me tengo que poner un poco más preciso. Entonces, de repente, acá ya voy a esto, ¿ves? Ya me pongo un poco más preciso. Claro, que Claro, que es ahí, estoy ahí. Después estoy acá. Ponerle que estoy en este. Cuando yo empecé a trabajar, yo no disfrutaba estar en la calle. Era como una especie de militancia política por otros medios. Nadie puede disfrutar en la dictadura tratando de hacer alguna foto. Que en situaciones tensas, dentro de un cuartel, fotografiando a Videla arrodillado en una iglesia. En tu caso, por una decisión profunda, probablemente ideológica, de militante o de lo que fuera, vos fuiste a un escenario tenso y que ejercía una resistencia y que provocaba algo no placentero, pero necesario. Para mí lo necesario es más importante que lo placentero. Vos sacaste esas fotos ahí con una conciencia de la utilidad histórica, no cabe duda. Y vos sos un tipo que sos, digamos, te lo digo sin cumplido, has cambiado la historia. Bueno, cambiar la historia no es placentero. En todo caso, es muy estimulante y muy vital existe una plenitud de eso que es lo que uno usufructúa. Todos nosotros hemos usufructuado tu riesgo. Lo digo, insisto, sin cumplido. Entonces, no importa el placer. Hay razones mucho más importantes que el placer. En tu caso, el rol histórico es categórico. Y eso me parece que es una cualidad muy importante en el campo de la estética. A veces me preguntaba si tenían miedo en la época de la dictadura de fotografiar. Yo tenía miedo de vivir en la época de la dictadura, tenía miedo de respirar. Todos teníamos miedo. Entre el 24 de marzo del 76 y el 10 de diciembre del 83 tuvimos miedo. Pero teníamos miedo, pero no se hizo de noche durante todos esos días. Uno vivía, se enamoraba, jugaba al fútbol, hacía chistes y también fotografiaba. Empezamos en Noticias Argentinas a fotografiar a las madres en el año 79 con el objetivo de tener un documento, porque sabíamos que cuando transmitíamos una foto por la agencia, que tenía un montón de clientes de diarios del interior y diarios de Capital, entre ellos los diarios del Grupo Papel Prensa, Clarín, Nación, La Razón, que no iban a publicar esas fotos. Pero también sabíamos que les servían a ellas. Nosotros le dábamos algunas fotos que ellas mandaban al exterior, clandestinamente, y ahí se hizo una relación de cuidado mutuo. Entonces ellas siempre venían
sobre todo Norita Cortiñas, que venía a la agencia a ver si habíamos llegado bien, si cuando nos habían visto salir de la Plaza de Mayo no nos había agarrado un falcón verde o lo que fuera. Se habían llevado a sus hijos y ellas se preocupaban por nosotros, que claro, teníamos la edad de sus hijos. Creo que claramente las madres de Plaza de Mayo fueron la lucidez de la vanguardia del pueblo argentino en la dictadura. Y entonces su pañuelo, sus caras, lo que ellas decían, su imagen, era lo que servía para el exterior también, para correr un poco el velo de la dictadura. Y me parece que, bueno, nosotros fuimos un poco el vehículo para ayudar a eso. Creo, desde esta perspectiva histórica, que fue un granito de arena que nosotros pusimos para lograr que la dictadura terminara. Cuando estoy fotografiando a alguien que es mi igual, que es alguien que le están pasando cosas que me pasan a mí, que siente la injusticia, que siente como cierta impotencia y demás, me parece que ahí yo siento el alma de la fotografía, el alma de lo que yo puedo decir. Sobre todo en los hechos sociales, no existe la foto donde uno no se emocione. Yo me emociono, bueno, llegué a fotografiar entre lágrimas cuando fue la foto, la primera vez que entraron los comandantes de las juntas militares al juicio a las juntas en el 85. Esa fue la única foto que yo hice entre lágrimas, llorando porque no podía creer que esos monstruos que yo y todos los argentinos habíamos padecido estuvieran sentados en el banquillo de los acusados ante un tribunal. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Personal policial, desaloje la sala. Como mirándote a vos, así. O sea, como vos tenés la imagen. Claro, como vos tenés la imagen, así. Acá tengo 7 metros así, acá tengo... Prioridad de arrancar por el borde de abajo y que lo demás sirva de margen para que se tire todo. Y lo que... Tú calculás que en las ventanas te va a llegar hasta acá más o menos. Claro. ¿Puertas? No más de ahí. Claro. Lo que yo te quería preguntar, perdón, Fabián. es si vos crees que eso que vimos de esa foto que viene desde el guardabarro cubre hasta la línea esa que marcamos. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, si lo pedimos, para mí tranquilamente. Porque para mí el guardabarro debe tener 50, 60 centímetros como mucho. Y acá la imagen tiene de ancho 1,30, dije. 16 por 13 tiene. 16 la cara. Ahí está, esa es la tamaño real. Así quedaría. ¿Quieres ampliar? No, a mí me parece que las caras está bien ahí porque donde las amplíes más aparecen menos caras.
Desde una ventana de mi departamento se ve una casona antigua y bien conservada que se levanta detrás de las vías del ferrocarril. Sé que es una residencia para ancianos. Siempre le repito la misma broma a mi hija. En un puñado de años, cuando ya no me soportes, no tenés más que cruzar las vías y llevarme allí. Es cerca, te va a costar un mínimo esfuerzo. Ayer por la noche, vi las luces giratorias de una ambulancia estacionada junto a la casona. Quizá por instinto, tomé la pequeña cámara que siempre tengo en mi escritorio y me asomé a la ventana. Con el teleobjetivo llegué a ver ese ir y venir nervioso de los médicos y enfermeros, enfundados en esos trajes de astronautas que nos trajo esta maldita época del coronavirus. Me llevé la cámara al ojo y encuadré. Quizá engañada por alguna luz potente, no llegó a enfocar en el primer disparo. Cuando logré hacer foco, vi una cabellera canosa y revuelta con una máscara de oxígeno sobre una camilla rodeada de hombres vestidos de blanco, con máscaras y guantes. Iban veloces rumbo a la ambulancia. Mi dedo se detuvo a mitad del camino del disparador de la cámara. Vi ese instante fugaz a través del visor y dejé la cámara sobre la mesa. Creo que los fotógrafos tenemos el derecho de fotografiar para opinar, para contar historias, para develar secretos del poder. Pero también tenemos el derecho de bajar la cámara en ciertas ocasiones. Hay historias que merecen ser contadas y otras, quizá por alguna íntima razón, que no queremos contar. Hola, hijita. ¡Holi! Tenés la cámara un ¿Esperá poco, qué? tenés la cámara un poco sobre tu nariz. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, ¿dónde estás? ¿Qué se ve atrás? Estoy en el balcón. Mirá, qué buena casa tenés. Mira. Ahí. Qué lindo. ¿Cómo se llama el lago ese? Huacatipu. Lo aprendí ayer. Menos mal que me lo preguntás hoy porque no lo sabía. Huacatipu. Huacatipu. ¿Sabés que descubrí un trabajo en que me pagan por hacer lo que me gusta? Vos que decías que no iba a encontrar nunca. ¿Y ahora? Miro series todo el día. ¿Y cuál es el laburo? O sea, no es que encontraste un laburo, sino que no tenés laburo. Claro, estoy en la recepción. Entonces puedo mirar series todo el día. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar a vivir ahí viendo series? ¿O te vas No, a vivir no. Bueno, ¿y te tratan bien en ese laburo? Sí, me trataron mal una vez y me enojé, pero puse el límite y ya no me tratan mal. Ah, mirá, mijita. ¿Estás bronceado? No, Se te ve rojo. debo tener alta presión. No sé, voy a jugar al fútbol. Puede ser que ahí me queme. Che, después me tenés que hacer una firma digital ahí para autorizar porque te están filmando con 2 cámaras para la película. Porque tal vez vas a Cannes y a Hollywood. ¿Cuánto me vas a pagar? No sé, acá está el productor, creo. No sé, está haciendo el cheque. ¿Cuánto era? Yo por minuto cobro 22 dólares. $22, hija, no seas miserable, un poco más que tratás de cobrar. Te iban a ofrecer más, no tenés que hablar. Primero tenés que escuchar la oferta. Bueno, 2 Y así no vas a vender una sola foto si primero le decís cuánto cuesta. Tenés que decir, ¿cuánto pagaría usted? ¿Qué? Que primero te tenés que morir o te tengo que matar. ¿Para qué? Para vender una foto tuya. No, ya dijimos, yo me voy a vivir un pueblito, como hizo Larraín, un pueblito alejado en la montaña, yo qué sé, vos decís que papá, no sé, se perdió. Pero lo estás diciendo en la película. Bueno, no importa, esta parte no sale. Le pedimos que no la saquen. Que la corte. Estás divulgando nuestro plan maléfico. Cierto, es verdad. Esto corten. La voy a ver cuando te mueras, la película también. Bueno, qué bien. Sería lindo verla cuando te mueras, ¿entendés? Es como tener algo después de vos vivo, ¿entendés? Es algo positivo, es una cosa artística. Estaba Cuando pensando. te mueras me vas
sentar a llorar y leer los libros. Estaba pensando en donar la foto de Maradona con la firma y todos los negativos y demás a una fundación, ¿no? O los querés para vos. Ya me la regalás. ¿Y los negativos los dono o te los doy a vos? Me pertenece. No, me pertenece, todo me pertenece. Sí. Bueno. Bueno, acordate que si todo te pertenece, también te va a pertenecer la abuela, porque la abuela va a tener 120 años y la vas a tener que seguir fumando. Bueno. ¿Está bien? La abuelita. Ahora la voy a llamar. Dale, llámala. Bueno, te dejo con tu mansión y Bueno. le voy a dar de comer a la gata. La fiesta. Adiós. Chau, te mando un beso. Chapi. Chau. ¿Y esto? Están jugando al vóley, seguro que sos vos. ¿Y pero entonces Sí, lo porque filmaste vos? Claro. Sí. Yo te Esto esperábamos para comer y vos seguías con tu vóley. Y ahí estarías viniendo a la carpa. A ver si veo. Ahí está papá. Papi. Viene. Ahí está, mirá. Papá y Enrique, vos Enrique. y papá. Qué bendicito que era Enrique, cómo me quería y yo a él. ¿Eh? Una de las cosas que recordé hace poco es el primer sentido del viento, eso que las cosas se movían solas en la playa. Que pasaba un papel, pasaban algas secas. Y para mí era extraño, que era eso que movía todas las cosas y era el viento. Mar del Plata de vuelta. Y ahí estás vos. Ah, entonces está yo filmando y Enrique. Papi. Mirá qué modernidad de coches, Qué sean lindo 1500. el Torreón.
Siempre hacía lo mismo, papá. ¿Cuántas veces van? 6 veces ya. Qué lindo, ahí estaba en el puerto. Yo me crié con mucha naturaleza en Mar del Plata. Mucha cuestión del olor al bosque, el bosque de Peralta Ramos. Llegué a la fotografía de casualidad. Yo quería estudiar historia, había terminado el Nacional Buenos Aires, creí que iba a poder estudiar mientras hacía la colimba y cuando volví al año quería irme de mi casa y la verdad que me daba lo mismo cualquier laburo, ser mozo, cadete o lo que fuera, porque yo quería estudiar historia y con eso me iba a alcanzar. Pero bueno, tenía unas fotos, porque yo había hecho unas fotos y había hecho un pequeño curso en el Fotoclub Buenos Aires cuando estaba en el secundario, que teníamos una revista llamada La Voz de la Popu, que era una revista clandestina, como todo en la dictadura. Y entonces había una guía de medios en mi casa, no sé por qué, y había una agencia, Noticias Argentinas, que quedaba muy cerquita de mi casa, quedaba en la manzana de Harrods, donde laburaban mis viejos, en Córdoba y Florida. Y de caradura fui a pedir laburo. Y ahí me encontré con un señor que me atendió, se llamaba Miguel Ángel Cuarterolo, que era el jefe, el editor de fotografía. Vio la foto, yo qué sé, se apiadó de mí, en realidad las fotos eran cualquier cosa. Me dijo si me quería, que me podía quedar y que al otro día él me iba a presentar a los fotógrafos para que yo saliera con ellos y practicara. Y bueno, al otro día fui. Se ve que se olvidó de decirles y todos salieron. Apareció un tipo exaltado que, bueno, ¿dónde están los fotógrafos? Bueno, vio que yo tenía una cámara. Y me subió un taxi, me dijo, bueno, nos vamos, y le pregunté qué era lo que pasaba y había un atentado, el atentado montonero a Juan Alemán. Alemán iba en un Torino blanco con su custodia, que había quedado en la mitad de una calle entre Cabildo y Vuelta Obligado. Y logré acercarme hasta el Torino. La verdad que no era una gran foto, pero por lo menos lo tenía al lado. Y me fui. Rebobinaron el rollo, lo revelaron. Cuando vieron que había 4 o 5 fotos que servían, no me dieron bola. Al otro día decidí que iba a volver. O sea que había hecho una foto. Y yo venía caminando por la calle Florida y me acuerdo que vi en los kioscos, estaban las tapas de algunos diarios, entre esos La Opinión. Y yo decía, ¿pero esta foto qué? No había nadie al lado mío, porque había una foto muy parecida a la que yo había hecho. Pero yo no me acordaba de haber visto otro fotógrafo. Entonces me acerqué ahí y decía foto NA, y tampoco sabía que se abreviaba la sigla. O sea, yo no tenía idea de que una agencia le vendía sus fotos a un diario o a las revistas y que esa era mi foto. Yo no tenía ninguna explicación lógica para darme por qué la foto estaba en el diario La Opinión. Cuando llegué a la agencia, al rato llegó Cuarterolo y el director de la agencia, y me ofrecieron quedarme a laburar, así que duré como colaborador un día. Y en vez de mozo, de cadete, me quedé como fotógrafo. Pero mi idea era quedarme como fotógrafo para trabajar y seguir con mi carrera. No me di cuenta en ese momento que había conocido el amor de mi vida.
Y bueno, esa fue mi primera nota, que creo que además de ser mi primera nota fue el ADN de mi fotografía, ¿no? La violencia política, que fue lo que en general fotografié en esa primera época en Noticias Argentinas. Entonces, de repente acá, ves, simplemente con el dedito voy tratando de cubrir otro de los planos. Pero después tengo el cuerpo del señor este, que está acá, del monje, o de quien sea, o del dueño del bar, no sé. Sí, era, supongo, un señor que está tomando. Entonces ponele que está el señor acá, claro. Entonces de repente lo tengo acá. Y si bien tengo luz, tengo que hacer un poco de cuerpo acá, ¿no? Y tengo acá un poco el brazo, digamos, ¿no? Pero entonces voy a decir, bueno, pero esto tiene que estar más definido. Entonces le doy un poquito más de definición, digamos, ¿no? Y un poquito más de definición en la cabeza. Y ahí ya lo tengo un poco, mirá. ¿Ves que ya lo tengo? Entonces, de algún modo, no tengo exactamente la foto. Tengo una versión gráfica de la foto. Claro, no, tengo no. Una versión... Mirá cómo aparece. No, me mata claro, esto. Entonces, como con un... Bueno, con dos dedos apareció el... Claro, entonces de repente yo acá, si yo quisiera, de repente voy a esto, ¿no? Esta especie de gong, de nuevo, esta especie de estas dos esferas concéntricas. Todos tus dibujos y todas tus pinturas dicen. Dicen y hay que trabajar para entender lo que dicen. Recorrerla. Tienen un recorrido. Tiene un recorrido porque yo propongo un recorrido. Claro. Porque leer un alfabeto inventado, ¿no? Yo siempre pienso, yo hago un alfabeto inventado y hago una especie de articulación que sería legible según la norma incógnita de un alfabeto desconocido. Pero la pulsión por leer es lo que yo trato de trabajar. Yo trato de trabajar toda la intención de leerlo, algo que es ilegible. Lee en este código supuesto y cuando querés acordar no hay código y no hay nada que leer, digamos, ¿no? Pero a vos te puede pasar, con una foto como esta también te puede pasar. Bueno, a mí me pasó con una foto de Rico. Una foto del primer alzamiento Cara Pintada, cuando Rico nadie lo conocía, que la publicó una revista de izquierda hablando de los golpistas. Y una de derecha diciendo los héroes dijeron basta, porque claro, eran los héroes de Malvinas. Y era la misma foto, el mismo encuadre. 2021, muy bien. Me encanta cómo quedó. Sí, muchas gracias. Por favor, maestro, al contrario. Gracias a usted. Quedó ahí ya, después otro día te voy a regalar un dibujo más, que sea más propiamente dicho. Este es un experimento. Bueno, pero este es un experimento de una foto. ¿Qué experimento? Genial, me encanta. Mira, hace un rato hablabas de esta foto de los militares. Sí. Y te quiero contar una cosa que voy a hacer. Yo nunca me salí de la fotografía tradicional, ¿no? La fotografía analógica o la fotografía digital, pero la fotografía como objeto. Y hace rato que yo vengo pensando que con ganas de plotear un Ford Falcon con esta foto. O sea, como hacerle caer un hule de una gigantografía de esta foto que sea como una representación, esta vez tridimensional, de la máquina de desaparecer, ¿no? Que finalmente la gran mayoría de los desaparecidos, su primer viaje hasta los chupaderos era en un Ford Falcon, no era un... Sí, está perfectamente instalado en ese imaginario, en ese espacio simbólico como eso. No cabe duda, está fuertemente instalado, sí. Entonces, agregarle esta foto, que de alguna manera es como una especie de símbolo de la dictadura, sé que estamos ahí viendo de hacerlo inclusive en Tecnópolis, como un objeto que, bueno, para mí sería como mi primer pensamiento de un objeto que no sea plano, digamos, ¿no? Claro. Llevar esta foto casi a la textura de la chapa del auto.
Si vos dejás esa que está ahí, Sí, esta la pones acá. sí. Y acá pones una foto de madres de Plaza de Mayo. Ok. Estos dos le están apuntando a esa. Bien. Bueno, entonces ese cambia solo. Bien. Y ahí rompemos un poco la cronología, pero no importa. No pasa nada. No, porque me parece que es mucho más potente y además está derecho del Falcon, la madre ahí, me parece que va a ser potente eso. Y además son dos fotos que, viste, hasta que no las ves acá, uno está apuntando para la izquierda, el otro está apuntando para la derecha y en el medio tiene que haber algo, porque si no parece que se estuvieran apuntando entre ellos y entre ellos no se apuntan. Y las miradas de ellos desde las puertas, desde el frente, desde arriba, ¿no? O sea, vos te enfrentás a la mirada de los tipos cuando vas a abrir la puerta, antes de meterte. Es muy impactante. Una vez me acuerdo que hablamos en alguna de las charlas de que no son oficiales, son suboficiales. O sea, es la mano de obra que ejecutaba la represión, porque la foto es esa. Y la foto también, digamos, cuando vos la construiste, lograste que te miren, pero al lograr que te miren a vos cuando la sacabas, lográs que nos miren a nosotros en este momento y que nosotros les veamos la cara, ¿no? Además, esa sensación de que la foto no termina porque no tiene borde, entonces no sabemos cuántos son, y eso también es como esa idea de mare magnum, ¿no? De que se expande, una mancha que se expande. Es muy fuerte para mí, es una gran idea. Me estaba acordando que aquella foto donde uno de los caballos embiste a las Madres de Plaza de Mayo, que además es de una marcha muy potente porque fue el 5 de octubre de 1982, pero recuerdo que vos me contaste que ese día vos también te caíste al piso, te lastimaste y solo tenías 3 fotogramas y uno fue ese. Sí, además me retaron. En mi agencia, en Noticias Argentinas, me acuerdo que los fotógrafos más experimentados, que eran todos más grandes que yo creía que eran señores, tenían 30 años, yo tenía 21. Me retaron porque decían, vos sos fotógrafo, no puedes tomar partido, no puedes estar en el lugar del manifestante, porque en realidad yo estoy ahí en el medio de los caballos. Y claro, atrás mío vinieron 2 caballos y me llevaron puesto, más estaba con una cámara. Y terminé enredado entre las patas de los caballos, que bueno, por suerte a ninguno se le ocurrió patearme. Pero yo tomé esa lección, porque había que tomar 1 o 2 pasos de distancia para poder fotografiar porque lo importante ahí era qué es el documento que quedaba, o sea, tratar de denunciar, todo era un intento de denuncia. Y sí, además la espectacularidad del caballo y la crueldad, ¿no? La crueldad de embestir a un ser humano indefenso con un caballo, que es terrible cuando uno lo piensa, ¿no? Con las madres, aparte que, bueno, en esa foto ahí que se ve que se defienden con una tela, con un pedazo de tela que era ni más ni menos que su bandera. Una bandera, sí. Bueno, las banderas defienden. Claro, tal cual. Esas 2 son del 2001, una barricada sobre la Diagonal Norte y la otra también es del 2001, del mediodía, de una madre al que le cayó una granada de gas entre las piernas y se queda totalmente paralizada. También ahí me acuerdo que hice una foto y me la llevé. Me la llevé, había un grupo de madres que pasaban por atrás y me la llevé porque pobrecita no sabía qué hacer, no sabía para dónde ir. Si alguien me pregunta hoy
cuál es la foto más importante que yo hice, y es la de la tablada, porque la de la tablada ayudó a develar un crimen espantoso como es la desaparición de personas. Es una foto que creció conmigo. Yo fui creciendo, pasaron 30 años desde que yo la tomé hasta que se juzgó al general Arrillaga, y yo creo que no puedo no pensar que esa foto tiene alma, que hay algo que está latiendo ahí adentro. Que tal vez lo que está latiendo es los últimos instantes de vida de esos dos guerrilleros. Aquel 23 de enero del 89 significaba la primer foto y la única foto que había de los dos bandos en pugna. Estaban los guerrilleros que habían tomado el cuartel y estaba el ejército que lo recuperaba. Y decía eso, esos guerrilleros eran guerrilleros anónimos, no se sabía quiénes eran. Después, con el correr del tiempo, cuando me enteré que esos guerrilleros estaban desaparecidos, esa foto primero les dio nombre a esos guerrilleros. Uno se llama José Alejandro Díaz, o se llamaba José Alejandro Díaz, y otro Iván Ruiz. Y significaban otra cosa, significaban la última foto de dos personas con vida que estaban a punto de desaparecer. Tal vez aquellas fotos que ninguno de los fotógrafos de mi generación pudimos hacer en la época de la dictadura, por esas cosas extrañas y un tanto cíclicas de la Argentina, de la historia argentina, yo la podía hacer en democracia. Un poco más adelante, sí. Señor Longoni, le damos la bienvenida, le hacemos saber que ha sido convocado a declarar como testigo ante este tribunal oral en lo criminal federal número 4. Y después esa foto se transformó en una prueba judicial para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le pidió o le exigió al Estado argentino que investigara. Y desde ese lugar son las fotografías que yo pude tomar de los primeros integrantes del grupo que había tomado la tablada, escapando del fuego que se caía del edificio. Para que usted se haga una idea, y el tribunal a más o menos unos 120, 150 metros. Me sentí raro yendo a testificar porque no podía decir mucho más de lo que las fotos decían, ¿no? Esa serie de 8 fotos, que fue lo que yo pude fotografiar de José Alejandro Díaz y de Iván Ruiz, rendidos y a punto de desaparecer. La imagen después también te interroga, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvieron vivos después de esto? ¿Los mataron ahí? ¿Los mataron en otro lugar? ¿Sabían que los iban a matar? Porque hubo otros guerrilleros que se rindieron y fueron juzgados. ¿Por qué mataron a estos y no a otros? Muchas veces una imagen que parece que está en 2 dimensiones tiene un montón de dimensiones más para preguntarse. De antes por su labor como fotoperiodista, que es el de Eduardo Longoni. Los fotógrafos tratamos de estar en los lugares para contarle a la gente que no puede estar qué es lo que está pasando. Yo nací al fotoperiodismo en los medios, o sea que mi idea de la fotografía es que se publique en un diario, en una revista. Nunca pensé que una foto se iba a convertir en una prueba judicial. En la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, a los 12 días del mes de abril de 2019, el tribunal resuelve condenar a Alfredo Manuel Arrillaga de las demás condiciones personales integrantes en el epígrafe por considerarlo coautor plenamente responsable del delito de homicidio agravado por alevosía en perjuicio de José Alejandro Díaz a la pena de prisión perpetua con accesoria
Me parece terrible que un hecho judicial y judiciable se resuelva a 30 años de haber sucedido. Por suerte yo durante esos 30 años pude seguir empuñando la cámara y pude ir al juicio y pude fotografiar al hijo de José Alejandro Díaz. Y además me pude dar un abrazo con él y él me dijo, yo crecí viendo tu foto, que era una de las pocas fotos que yo tenía de mi viejo. Yo me acuerdo que el día del juicio, cuando yo llegué a mi casa y dije, bueno, todo lo que hice, todas las fotos que hice, todos estos años valieron porque una foto desentraña un crimen horrible. Si toda tu vida, todo tu oficio está al servicio de poder desentrañar un solo crimen espantoso, me parece que yo, no sé, siento como la misión cumplida. Eduardo Longoni es el fotógrafo de la mano de Dios. Una fotografía de una perfección absolutamente increíble. Sin la foto, todavía podría decirse que el gol a lo mejor fue de cabeza, ¿no? Bueno, pero vos lo viste, vos desde arriba lo viste y la cuestión es que desde ahí abajo era difícil tener esa foto. Yo estaba un poco desesperado porque tenía pocas fotos, había quedado muy mal ubicado. Para los fotógrafos siempre nos ubicamos más cerca del banderín del córner. Así que estaba con un telecorto, una cuestión técnica, y tenía la cámara en el ojo y era una jugada insólita. ¿Por qué uno iba a fotografiar eso? Gilton tenía que agarrar esa pelota. Sin embargo, bueno, yo aventuré que algo podía pasar, se levantó una sombra y esa sombra es Maradona. No lo puedo creer. Lo pescaron. Sí. Pero venga, póngase, le presento. Bueno, Tití Fernández, Hola, Eduardo Longoni, que tomó esta fotografía, Diego, la histórica fotografía, la única manera de saber que fue mano. La que me mandó en cara. Y Cristian Remoli, que hizo la película del Mundial. Mirá qué elegante que te viniste. Bueno, hoy me vine con una remera clarita. Sí, así te distinguimos, ¿qué sé? ¿Puma no pudo venir? No pudo, no. Eligió ir a la cancha de Boca en vez de venir acá. Mirá vos, es un vendido. Pero él quería ir por lo del homenaje a Maradona. Claro. Nosotros tenemos que hacer nuestro propio homenaje. En todas las canchas de los 10 minutos hay que parar. Claro. Así que... Yo creo que hoy está para parar 10 minutos. Sí, y un poco a los más 20, también. A los 20 paramos por no sé quién tiene el 20, pero... Gracias. Bueno, sí, taco. El fútbol inundó mi existencia. Mi viejo, que jugó en la primera de Tigre allá por los años 30, me debe haber pasado sus genes, aunque no sus dotes. Yo solo fui un 5 picapedrero. Desde chiquito aprendí a patear tanto pelota como tibias. El fútbol me dio revancha, y ya que lo mío no era la cadencia angelical de la pelota, me compensó con verlo de cerca. Eso sí, a pasitos de la raya de cal, esta vez como fotógrafo. Viajé con la cámara por todo el mundo. Conocí estadios míticos y equipos exquisitos. Me di el gusto de fotografiar cada ratito de Maradona en México 86. Si pudiera pedir un deseo en la órbita del fútbol, sería poner un rollo blanco y negro en la vieja Nikon FM2, pegadito a la raya de cal y apuntar la cámara para fotografiar al más genial de todos los cracks de Tigre de los años 30, mi viejo.
Vamos acá, vamos acá. ¿Quién habrá sacado esa foto? ¿Eh? ¿Te la vi? ¿Qué la sacaste con una de esas de pólvora en ese tiempo? Sí. Y el primer recuerdo que tengo de la fotografía es ver a mi vieja tomándome una foto con una Kodak Fiesta. Y hace poco me encontré con una caja de diapositivas. De alguna manera representan como la prehistoria de mi vida como fotógrafo. Mi vida del otro lado de la cámara. Recordé que junto con las diapositivas estaban los cuadernos de mi escuela primaria. Y en ese momento se me superpusieron ambas imágenes. Mis fotos de aquella infancia, con aquellas primeras letras y los dibujos de primer grado. Fueron semanas de proyectar las diapositivas sobre las páginas del cuaderno y tomarle una foto.
Después de tantos años de estar en la calle, entre gases, corridas, piedras, me gusta la idea de volver la mirada hacia mis orígenes. Pero más me gusta pensar que estas fotos tienen una doble mirada. La de mi mamá y la mía. Quería agradecer porque me puse a llorar. No tengo mucho más para decirles que es súper emocionante lo que hicieron y que más en estas épocas que necesitamos recuperar mucho la memoria. Y nada, les agradezco en serio, de todo corazón.
Bueno, y otra cosa que no les conté es que yo hice la colimba acá. Y esto fue un centro clandestino de detención. Y yo hice la colimba acá siendo militante político, y una de las primeras cosas que me dijeron es que sabían quién era yo cuando empecé. Y para mí, bueno, haber entrado el Falcon acá es como que me haya alcanzado la vida para poder hacerlo. Es como muy fuerte. Bueno, este lugar, que ahora yo creo que se transformó en un lugar de victoria, fue mi casa vestido de verde, siendo un militante político durante un año, o un poco más. Así que hacer esto acá, que ustedes hoy estén acá, es como, no sé, como inconmensurable. Así que, una vez más, muchas gracias. Gracias a vos. No. Yo siempre me sentí más un laburador que un artista, y que mis fotos son un registro de la historia más que una obra de arte. Que algunas de mis fotos estén en museos, galerías de arte o en el poder de coleccionistas, es algo que transformó esa imagen de denuncia en una obra. Pero no fue mi intención cuando yo la hice. Si alguien me pregunta qué sos, fotógrafo. Soy fotógrafo.